Buenas tardes, mis niños, mis niñas. Continuando con el curso de hoy de religión, vamos a hablar sobre la humildad. Este es un tema un poquito amplio porque vemos el ejemplo de Jesús, que en todo tiempo Jesús fue humilde. Ustedes saben que Jesús, y siempre lo hemos hablado, que Jesús siempre con su ejemplo, Él enseñaba. Y Él dio dos actos de ejemplo de humildad muy poderosos y lo tenemos escrito en la Biblia, ¿no? Uno que lo encontramos en Juan 13, del 1 al 7, donde Jesús, uno de los actos de humildad fue cuando Él le lavaba los pies a sus discípulos. En esa época, ustedes saben, el calzado era como una sandalia, entonces los pies estaban expuestos a ensuciarse continuamente. Pero ese acto de humildad que Jesús hacía al lavarle los pies a sus discípulos era un acto en donde Él demostraba su servicio. En la Biblia hay un episodio donde dice que Pedro le dice a Jesús que no quería que le lavara los pies. Pero ¿saben cuál fue su respuesta de Jesús? Si yo no te lavo los pies, me pierdo tu bendición. O sea que la humildad tiene como recompensa exaltación, ¿no? Tiene como recompensa el que la persona que es humilde es exaltado. Y lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, uno de los actos reconocidos es la humildad de Jesús al lavarle los pies a su discípulo. Ese acto significaba hospitalidad, significaba que estoy a tu servicio. Y otro de los actos más grandes que Jesús hizo de humildad fue la obediencia a su Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús obedeció a su Padre en todo momento, cuando Él sufrió toda esa humillación desde que Él fue preso y todo el momento que Él transcurrió llevando la cruz y sufrió humillaciones. Y miren que Él, siendo el Hijo de Dios, el que estaba por sobre todo, y que Él podía demostrar que era el Hijo de Dios, Él no. Él se humilló, Él aceptó ser humilde. ¿Para qué? Para demostrar el poder de su Padre sobre los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios resucita a Jesús, cuando Él murió, Dios resucita a Jesús. Entonces, ese fue un mayor acto de exaltación a su Hijo, porque ahora en la actualidad toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. O sea que ese acto de humildad que Jesús hizo por nosotros, de sufrir humillación, de sufrir dolor en el cuerpo, porque Jesús se hizo, Dios se hizo hombre, ¿verdad? Por intermedio del Espíritu Santo, Dios se hizo hombre en Jesús. Entonces Él sufrió humillación, sufrió dolor, pero cuando Él resucita, ahora en la actualidad seguimos hablando de ese acto, seguimos hablando que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Entonces, toda humildad tiene una exaltación, una enaltación ante los ojos de Jesús, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser humilde. Un corazón que es altivo
y que no es humilde no nos lleva a nada bueno, a nada bueno. Jesús nos demostró el modelo de un corazón humilde, ¿verdad? Con lo que Él demostró, la obediencia a su Padre. Tuvo un fruto ese corazón humilde, la exaltación, que hasta estos tiempos reconocemos la humildad de Jesús y ante Él doblamos rodilla, ¿verdad? Y también la demostración de un corazón humilde. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos nosotros que tenemos un corazón humilde? Demostramos en ayudar a los demás. Es una forma que demostramos ser humildes, no ser altivos. La altivez es creerse superior a los demás. Yo soy mejor que tú. Eso no nos lleva a nada bueno. Compararse con otros, murmurar de otros, envidiar lo que otros tienen. Eso no era Jesús. Al contrario, Jesús escuchaba, Jesús ayudaba, Jesús servía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Jesús en este tiempo. Tenemos que ayudar a otros y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer con el mismo amor que queremos nosotros recibir de otros. Por ejemplo, si yo cuando crezca tenga yo mi empresa, ¿sí? Pero también tengo que ponerme en el lugar de la persona que trabaja para mi empresa. Si yo quiero que mi empresa sea importante, también tengo que reconocer el trabajo de la persona que está trabajando para mí. Todo se puede lograr, pero con humildad, no pisoteando a otras personas. Al contrario, esforzándonos para ser mejores cada día e imitar cómo fue Jesús en aquellos tiempos y ser como Él en estos tiempos. Les voy a contar una historia de un niño que no podía con la mochila, se llama esta historia. El niño que no podía con la mochila. Este niño se llamaba Ricardo, ¿sí? Era un niño bajito, un niño delgado, un niño de apariencia débil. Él, como era bajo, era pequeño, ¿no? Y era delgado, parecía que no tenía fuerza. No todos somos iguales. Ayer lo vimos también en ciencia y tecnología, ¿verdad? Cuando hablamos de los músculos. Entonces este niño sufría mucho con la mochila. ¿Por qué? Porque a veces no la podía cargar porque llevaba muchas cosas, ¿no? Ustedes saben de que uno cuando va con la mochila, a veces uno también los ayuda, ¿no? Cuando estoy ayudando, ¿los acuerdan el año pasado? Bajando las escaleras, subiendo las escaleras por la mochila. Pero el niño sufría mucho, ¿no? Y era plan de burla de sus amigos. Todo el mundo se burlaba porque a él cada momento se le caía la mochila y no tenía esa fuerza para llevar sus libros y cargar la mochila bien. O sea, todo el mundo se burlaba. Pronto era su cumpleaños de Ricardo. Entonces su mamá y su papá idearon de darle una sorpresa y decirle: vamos a comprar una mochila con ruedas a Ricardo, que con mucho esfuerzo juntaron para poder comprarle su mochila con ruedas a Ricardo. Entonces llegó el día de su cumpleaños, él cumplía 8 años, llegó el día de su cumpleaños y le dieron la sorpresa a Ricardo de regalarle su mochila con ruedas.
Entonces, él contento, ese mismo día él también tenía que ir a la escuela, porque era un día de escuela que cayó su cumpleaños. Él contento, mamá, papá, gracias por la mochila, gracias. Y su mamá le quería dar indicaciones. Ricardo, mira que y él no la dejaba hablar a su mamá, no la dejaba hablar. Le decía, mamá, yo conozco estas mochilas, yo tengo compañeros que tienen este tipo de mochilas, yo las conozco, mamá, no, para mí no es algo que es nuevo, yo ya conozco esas mochilas. Entonces su mamá lo miraba. Bueno, termina de desayunar Ricardo que hay que llevarte a la escuela. Sí, mamá, él contento sacó sus útiles de la otra mochila que no tenía rueda y puso sus cosas a la mochila la nueva, ¿no? La que le habían regalado que tenía ruedas. Entonces, la mamá le decía, pero Ricardo, tengo que decirte algo. No, mamá, no te preocupes, estoy contento, estoy feliz, yo sé que estoy contento con mi mochila, voy a pasar el mejor día porque ya no se van a burlar de mí. Eso decía Ricardo a su mamá y no la dejaba hablar. Entonces, llegó a la escuela, ¿no? Llegó a la escuela, pero él notaba de que la mochila era más pesada, que no le aliviaba las ruedas de la mochila, al contrario, era como que le costaba jalar la mochila, le costaba subir las escaleras para llegar al salón, y sus amigos vieron ese acto de él que le costaba jalar la mochila y todo el día se burlaron de él porque decían de que ni la mochila con ruedas lo ayudaba a él a hacer fuerza, ¿no? Entonces pasó el día y llegó la tarde que su mamá lo recogió de la escuela, llegaron a su casa y le dice, Ricardo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuviste hoy? ¿Qué fue tu cumple? Y con la mochila, ¿cómo te fue, no? Le dijo. Entonces Ricardo le dijo, mamá, he tenido el peor día de mi vida, mamá, porque me costaba jalar mi mochila, me costó subir las escaleras, mamá. Ya no quiero esa mochila, no la quiero llevar más. Entonces su mamá le dijo, Ricardo, tú no dejaste que yo hablara y te dijera que la mochila tiene una traba, que esa mochila tiene una traba para que a la hora que tú la pares, las ruedas no se muevan, y que esa mochila estaba con esa traba, y cuando tú le sacas las trabas, las ruedas corrían. Además también esa mochila tiene un propulsor que hace que cuando tú la jales y suba las escaleras, se aligere la mochila y pueda subir cómodamente. Pero tú no me escuchaste. Tú decías que todo lo sabías. Y Ricardo le dijo, mamá, perdóname, porque no te escuché. Que si yo te hubiera escuchado, mamá, no hubiera pasado tal vergüenza, no me hubiera costado tanto llevar esa mochila. ¿Vieron? A veces el escuchar a las personas mayores, ¿no?, hace que ese acto de escuchar y de aprender sea humildad también. Miren que si Ricardo hubiera escuchado a su mamá y no le decía, no, yo sé, mamá, no me digas nada, mire que no hubiera pasado todo lo que pasó ese día, que no podía mover la mochila, no podía jalar la mochila bien. ¿Vieron? También el escuchar a las personas mayores es un acto de humildad. Un acto de humildad también es pedir perdón cuando uno se equivoca. Mamá, perdóname. Papá, perdóname. Eso es ser humilde.
¿sí? Entonces hay que reconocer que Jesús fue un ejemplo de humildad. Y ahora en estos tiempos nosotros tenemos que ser el modelo de Jesús. Vamos a hacer una comparación de lo que es un corazón humilde y un corazón altivo.